Bienvenidos al curso de diseño enfocado en puestos y ambientes de trabajo. Para hablar de puestos de trabajo se requiere acordar una definición. Me permito presentarles a continuación tres conceptos acerca de puestos de trabajo ordenados cronológicamente. El primero está referido a la idea que se tenía más o menos entre el 90 y el 2000 de lo que significaba el puesto de trabajo. En ese momento se hablaba que el puesto de trabajo era un grupo de tareas que tenían las personas asociadas a la organización y que necesariamente tenían que estar vinculadas a la medición de productividad. Es decir, ese grupo de tareas definidos dentro de la organización estaban enfocados a unos objetivos que posteriormente en su cumplimiento o no se identificarían como la posibilidad de que la empresa tuviese una alta o una baja productividad. Pero centralmente hablaba de un grupo de tareas. Entonces, cuando se hablaba de un puesto de trabajo, se hablaba del grupo de tareas que tenía la persona. Posteriormente, entre el 2000 y 2010, se cambió esa idea de puesto de trabajo y se empezó a abordar la idea de la unidad. Se decía que el puesto de trabajo era una unidad dentro de la empresa que estaba caracterizada por un conjunto de responsabilidades y deberes. Y que ese conjunto de responsabilidades y deberes era diferente al que tuviese otra unidad dentro de la organización. ¿Bien? Entonces esas unidades dentro de la organización tenían dos perspectivas, la del empleado y la del empleador. En la del empleado se hablaba acerca de esas tareas específicas de la persona. En cambio, en la del empleador, las obligaciones que tenía eran las de garantizar que las personas tuviesen los elementos y las herramientas para que cumplieran con sus deberes y responsabilidades. Ya en 2010 en adelante, por ejemplo aquí lo vemos en la Guía Técnica para el Análisis de Exposición a Factores de Riesgo Ocupacional, empezamos a mezclar esos dos conceptos. Entonces se habla acerca de una unidad de producción que se puede aislar, es decir, que se puede caracterizar para diferenciarse de otras, teniendo en cuenta que esas características incluyen los materiales, las condiciones físicas, las condiciones ambientales, las condiciones de tarea o el detalle del qué hace y la información que usa para lograr desarrollar sus actividades. Fíjense que en esta última definición nos hablan de muchos elementos. El puesto de trabajo no es un concepto superfluo, es un concepto vinculante con diferentes elementos que hacen parte de las organizaciones. Y es lo que vamos a ver a continuación. Hace muchos años, en la imagen que vemos a la izquierda, vemos a Homero Simpson con lo que él creía que era un puesto de trabajo utópico, un sueño. Lo que vemos a través del tiempo es que el desarrollo tecnológico y de ingeniería ha permitido crear puestos de trabajo muy parecidos a lo que se pensaba en los años 2000. Pero más allá de ese elemento físico tangible que vemos, esa silla que vemos aquí a la derecha, el concepto que hay de fondo es que conforme ha avanzado el tiempo y el desarrollo de los conceptos asociados a puestos de trabajo, se ha empezado a vincular un término que se llama el bienestar integral del trabajador, en el cual se abordan elementos como el confort, los colores, las sensaciones, y estos son los nuevos puestos de trabajo. Entonces, no se ha logrado consolidar un concepto como los que vimos hace un momento, pero ya es necesario que en nuestros desarrollos involucremos también el bienestar. ¿Listo? La descripción completa de un puesto de trabajo, como vimos en nuestro concepto de la guía, se requiere segmentar para que sea más fácil el abordaje. Esta segmentación incluye 4 factores. El primer factor se llama el qué y se refiere a lo que hace la persona.
¿Bien? El segundo factor se refiere al cómo. Y en este caso, ¿cómo hace la persona esas tareas que están definidas en el qué? El tercero es el con qué. O cuáles son las herramientas, los insumos, los elementos, las máquinas que necesita esa persona para realizar las tareas definidas en el qué. Y finalmente el dónde, en el cual nos condiciona la idea del lugar con características ambientales naturales y artificiales diferenciadas. De acuerdo con lo que hablamos hace un momento, vamos a dar un ejemplo acerca de un puesto de trabajo. Inicialmente en este ejemplo lo vamos a hacer con un puesto de trabajo sencillo. Pero la idea es que más adelante en otro ejemplo incluyamos un puesto de trabajo un poco más complejo. Vamos a pensar en un cocinero o en una cocinera. Ese es nuestro puesto de trabajo. Y decíamos hace un momento que la definición o la descripción correcta del puesto de trabajo pues requiere 4 aspectos. El primer aspecto es el qué. Entonces sería incorrecto pensar que cuando preguntamos qué hace el cocinero, la respuesta sea cocinar. Si bien el verbo cocinar agrupa un conjunto de acciones, en este caso, para describir correctamente ese puesto de trabajo, se requiere listar todas las tareas que realmente desarrolla esa persona que se llama cocinero. Podríamos pensar entonces, por ejemplo, tarea número 1, el alistamiento de la cocina, que tiene que ver con la limpieza de la cocina, la limpieza de los elementos de la cocina, ¿cierto? La limpieza de la estufa, la limpieza del horno. Esa es una tarea. Otra tarea que hace la persona que se llama cocinero es la selección de los insumos para la cocina. Entonces debe seleccionar la cebolla, seleccionar el tomate, seleccionar las verduras, seleccionar la leche, los aceites, las carnes. La tercera es la preparación de los alimentos, pero en este caso no me refiero a la cocción, sino el hecho de seleccionar la carne, que habíamos hecho hace un momento, y ahora seccionarla o dividirla, o quitarle los huesos al pollo, bien, o quitar las espinas del pescado, o quitar la cáscara de la cebolla, la cáscara de la zanahoria, de la uyama, bien. ¿Qué más hace nuestro cocinero? Nuestra cocinera debe encargarse de la operación de la estufa, debe encargarse de la operación del horno, de la operación del refrigerador. Y cuando decimos que se debe encargar de la operación de la estufa, del horno y del refrigerador, estamos hablando que la responsabilidad que tiene, asociada a una de las tareas, es controlar las variables de esos equipos que se necesitan para poder tener la cocción adecuada de los alimentos. Otra tarea que tiene la persona que se encarga de la cocina, ¿sí? No todos, ¿no? Porque hay diferentes tipos de cocineros, pero hablando de forma general, debe garantizar el servicio. Entonces el cocinero debe servir los platos, ¿cierto? Debe de forma adicional garantizar o estar atento al movimiento o al flujo de comensales y también garantizar las cantidades de alimentos que van a estar disponibles. Fíjense que lo que quiero decir es que cuando definimos el qué, son muchas las tareas que se hacen, que no necesariamente están vinculadas con el nombre del puesto de trabajo, razón por la cual entre más detallada esté la descripción, más fácil será posteriormente realizar una intervención, modificación, cambio del puesto de trabajo, garantizando ausencia de riesgos o disminución de los mismos. Si yo no tengo ese listado de tareas, va a ser muy difícil que tengamos claridad en el caso de que un puesto de trabajo se manifieste de forma negativa, con accidentes, con enfermedades. Va a ser muy complicado que logremos dar una solución para las personas que realizan esas actividades. Entonces, el primer aspecto de la descripción del puesto de trabajo, que se llama el qué, es todas las tareas, el listado
de todas las tareas que hacen las personas asociadas a ese puesto de trabajo. Continuando con la descripción de nuestro puesto de trabajo, el segundo aspecto se llama el cómo. Y en este caso se requiere tener claridad de todos los procesos o secuencias lógicas, procedimientos y manuales para realizar cada una de las tareas que definimos en el qué. Entonces, recordemos que algunas de las tareas que definimos en el qué eran, por ejemplo, el alistamiento de la cocina, que hablaba sobre la limpieza de la cocina y todos los elementos o los insumos. Pues acá en el cómo debe existir una secuencia lógica o un procedimiento formalizado que nos diga cómo se debe limpiar la nevera, cómo se debe limpiar la estufa, o cómo se limpia el piso, cómo se limpia el lavaplatos. Bien. Otra tarea era el control de las variables asociadas a los equipos como estufa, refrigerador, horno. Entonces, cuando hablamos del cómo, necesitamos un procedimiento que nos indique claramente la forma correcta de manejar la estufa. Bien, la forma correcta de manejar la nevera, la forma correcta de manejar el horno. Y cuando hablo de la forma correcta, es teniendo en cuenta una visión de seguridad. Cuáles son los controles, cuáles son los avisos, cuál es la variable en qué rangos va a estar. Bien. Imagínense, en este caso, sería complicado, pero imagínense que alguien no tenga conocimiento de cómo opera la estufa. Y podría pensar que se requiere abrir las llaves y que pasados 2 minutos se deba encender un fósforo. Pues podríamos tener un accidente. Razón por la cual es muy importante que tengamos certeza en cada uno de los procedimientos, manuales o secuencias lógicas asociadas, y esto es importante, a cada una de las tareas que fueron definidas en el paso anterior. Si en el paso anterior tengo 25 tareas, acá necesito 25 procedimientos. ¿Bien? Y no me refiero a tener un manual muy complejo. Me refiero a que las personas deben tener claridad que en el desarrollo de esa tarea existen un conjunto de pasos seguros, lógicos, que le permiten tener garantizado, ¿sí?, el éxito en esa tarea, pero también estar en una condición de seguridad importante. Hablábamos del control de las variables hace un momento. Cuando hablamos de ese cómo, también se necesita conocer el equipo, conocer la estufa, ¿sí? No es lo mismo operar una estufa en la casa que tiene 4 fogones o 3 fogones o 2 fogones a operar una estufa en un sector industrial, en un centro comercial, uno de esos restaurantes. No es lo mismo. Por eso es necesario que ese cómo, procedimientos, manuales, secuencias lógicas de cada tarea esté definido. Y quiero hacer énfasis en algo. No me refiero a que todo tenga un manual, no necesariamente. Pero sí las personas que desarrollan esas tareas deben tener certeza de cómo se realiza. En muchas ocasiones se da la oportunidad de que el personal técnico sea quien defina esos pasos o esas secuencias lógicas. Sin embargo, es bueno que la persona de seguridad de salud en el trabajo intervenga de forma positiva, aportando que esas tareas siempre sean seguras. La ejecución de esas tareas pues no vaya a generar un accidente o una enfermedad a largo plazo. En nuestro tercer aspecto, el con qué, se refiere a las máquinas, herramientas, insumos, materia prima que se necesitan para desarrollar las tareas que definimos en la primera parte, que se llama el qué, el primer factor, el primer aspecto. Entonces, acá en esta parte, no solamente es decir cuáles son, sino hay que caracterizar técnicamente esos elementos, insumos, máquinas, herramientas que se necesitan para desarrollar la tarea. Entonces, si vamos a hablar de la estufa, hay que caracterizar técnicamente la estufa. ¿Qué tipo de estufa es? Si funciona con energía eléctrica, funciona con gas. Si vamos a hablar de las ollas, ¿qué tipo de ollas son? ¿Son en acero inoxidable?
son en acero al carbono, son en aluminio, son ollas grandes, pequeñas, pesan mucho, no pesan. Si vamos a hablar de los cuchillos, qué tipos de cuchillos están usando. Si vamos a hablar, por ejemplo, aquí también hablábamos de los insumos, de los que se necesitan para la tarea 1 cuando decíamos alistamiento de la cocina. Entonces, detergentes, caracterización química, fichas técnicas. Toda esta información es importante. Fíjense que hasta el momento hablábamos inicialmente que era el cocinero. Y ya estamos pensando en equipos, en máquinas, en herramientas, caracterización química, sistema globalmente armonizado, insumos, estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de tareas. Y eso después nos va a dar la entrada para saber si nuestro puesto de trabajo requiere intervención de forma exclusiva o en el qué, o vamos a intervenir el cómo, con procedimientos, capacitaciones, formación, sensibilización, o técnicamente en el con qué. Bien. Entonces, resumiendo hasta acá, hablábamos que el puesto de trabajo y su descripción completa involucra 4 aspectos, 4 factores. Vamos 3. Factor número 1, ¿qué? Listado de tareas. Si son 20 tareas, la parte número 2, o el factor número 2, el cómo, debe tener 20 procedimientos. Bien, 20 secuencias lógicas, 20 instrucciones. La parte número 3 o factor número 3, el con qué, debe tener relacionada. Para cada tarea que listamos en el qué, debe tener seleccionada o asociado el insumo, la máquina, la herramienta que se necesita para desarrollar esa tarea. Finalmente, nuestro último factor para describir correctamente el puesto de trabajo se llama dónde. Y hablando de dónde, podríamos pensar que se refiere al lugar, condición o zona geográfica. No es lo mismo cocinar en Barranquilla que cocinar en Bogotá o cocinar en Pasto, porque la temperatura ambiente, es decir, las condiciones naturales, son diferentes. Bien, la temperatura, la presión, la humedad, características ambientales naturales asociadas a la zona geográfica en la cual se desarrollan las tareas. Pero también vamos a tener condiciones artificiales. Vamos a tener problemas de iluminación, material particulado, temas de sonido, temperatura, porque si estamos cocinando en la casa hay unas condiciones, ¿cierto? Pero si estamos cocinando en la plaza o estamos cocinando en el centro comercial, pues estas condiciones ambientales artificiales son diferentes. De forma general se habla de puestos y ambientes de trabajo. Ese dónde se refiere a los ambientes de trabajo. Hay una pequeña variación cuando se habla del ambiente de trabajo asociado a condiciones psicosociales y colectivas. ¿Sí? Pero en este caso, hablando de forma técnica, vamos a pensar que el dónde se refiere a las características del lugar donde se desarrollan las tareas. Es húmedo, es oscuro, hay sonidos. ¿Sí? Acá es común a veces en Colombia hablar de ruidos cuando los sonidos son molestos. Entonces, si hay ruidos, si hay temperaturas, variación de temperatura, por ejemplo en la cocina, hablábamos del horno. Entonces hay que reconocer las condiciones ambientales, el horno a qué temperatura está y las personas qué actividades hacen, ¿no? Durante cuánto tiempo están en el horno. Esas características asociadas al ambiente son muy importantes. De esta forma tendríamos caracterizado completamente un puesto de trabajo para que esta información nos sirva posteriormente en el análisis, nos dé un camino para la intervención y la mejora de los puestos de trabajo en el caso de que existan estadísticas de ausentismo, estadísticas de accidentes, identificación de riesgos. Bien, espero que con este video quede un poco más claro lo que es un puesto de trabajo y los factores que permiten su descripción. Un cordial saludo para todos.
What we do here is go back, 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 back.